Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empiece con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Maximiliano Carlos, y por último a Balón. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 281, 290. 281. Punto de vista de Luffy, corrí por el bosque que me rodeaba, dejando atrás los árboles caídos y los escombros. Ya oía a los demás enfrentándose a los piratas de Barba Negra. Podría haberme unido a ellos y dejar a Aramaki por otro, pero no. Tenía una cuenta pendiente con él. Él trató de cazarme a mí y a mi tripulación cuando estábamos en nuestro momento más débil, y había grandes posibilidades de que hubiera tenido éxito si no se hubiera vuelto arrogante. En esa ocasión, me sentí fatal por haberle hecho un doblete a Aramaki de esa manera. Claro, era un pirata y sabía que a veces jugar injustamente era la única forma de sobrevivir en este mundo. Pero no solo quería sobrevivir aquí. No, quería prosperar. Iba a ser el rey de los piratas. Iba a convertirme en el hombre más fuerte del mundo. No podía dejar que el desafío quedara sin resolver. Además, me molestó lo que hizo con la tripulación de Lau. Su tripulación estaba formada por un grupo de médicos que querían vivir libremente en alta mar. Estaba vigilando a las demás futuras supernovas por si acaso las reclutaban o las aliaban. Si Aramaki le hubiera hecho esto a la tripulación de Kido o a cualquier otra, no les habría prestado atención, pero ¿y la tripulación de Lau? Eran realmente buenos tipos por lo que sabía de la serie y de lo que reuní de la red de información de Morgan. Claro, tenían sus defectos, pero que los mataran así, no me sentó bien. Simplemente estaba mal. En cuanto vi la figura de Aramaki, mi haki de observación se encendió. Tuve un breve instante para reaccionar cuando el toro verde me blandió la espada. No renuncié al desafío, sino que usé mi Naginata sin nombre para igualar su espada. Ambas armas estaban impregnadas de haki. Nuestras espadas chocaron, creando una pequeña onda expansiva al agrietarse el suelo bajo nuestros pies. El viento sopló y un relámpago negro brilló debido al choque inicial. Así que por fin apareciste, cabrón. Aramaki sonrió. Tenía la cara vendada. Bueno, casi cubierta, pero el último puñetazo que le di le arrancó buena parte. Y lo que vi bajo la venda era algo que solo una madre podría amar. Incluso eso era exagerado. Solo entonces me di cuenta de que era obra mía. ¡Guau! Pareces como si la cara de Voldemort tuviera un hijo con el saco de huevos de Dumbledore, grité sonriendo. ¿Tu noble mundial tiene una manía por los cabrones feos o algo así? Pensándolo bien, no respondas. Aramaki gruñó mientras me lanzaba un golpe con su espada, que esquivé, antes de parar los siguientes golpes. Recibí cada golpe con mi Naginata sin nombre. Cada choque creaba viento y ondas de choque. Disfrutaré despedazándote. Gruñó, levantando el puño mientras se hinchaba con burbujas químicas verdes. Rebote químico. Su puño se abalanzó, creando una explosión gigantesca que explotó justo delante de mí, o así debería haber sido. Con un solo uso de Zorn, aparecí justo a su lado y le di un codazo en las costillas. Me aseguré de cubrir cada uno de mis golpes con haki, con su cuerpo de logia incluido. Y aunque mi golpe lo hizo salir disparado hacia un lado, no oí crujir ninguna de sus costillas. Uf. Eso habría sido música para mis oídos. Parecía que tendría que subir de nivel. Podría usar haki de armamento avanzado, pero primero quería tantear el terreno. Además, usar demasiado haki contra él podría ser una tontería.
Aún tenía que cuidar de Barba Negra y su tripulación. No me contendría en la lucha. No. Lo haría desesperar y le mostraría mi verdadera fuerza. Dios. Eso sonó vergonzoso. Pero era cuestión de ego. Puede que me hiciera el orgulloso la mayor parte del tiempo para hacer algunas bromas con mi equipo. Pero aún tenía honor. Aramaki lo había tomado como algo personal cuando intentó acabar con mi equipo en la isla Sakura, así que me aseguraría de que pagara por ello. Mi corazón empezó a latir con más fuerza a medida que la sangre bombeaba a una velocidad extrema por mi cuerpo. Podía ver volutas de vapor saliendo de mi piel y los músculos bajo mi cuerpo empezaron a abultarse a medida que ganaba 1 o 2 pies de altura. Antes, usar la primera y la segunda marcha a la vez requería mucha concentración. Ahora, era casi algo natural. Simplemente demostró cuánto he crecido después de mis peleas anteriores con él. No le he puesto nombre, quizás el segundo punto 5. Los detalles, ¿a quién le importa? Oí el rugido de Aramaki mientras me atacaba. La mitad de su cuerpo se convirtió en una sustancia química verde que rezumaba al lanzarse hacia mí. Su alta figura no parecía reducir su velocidad. Debería haberte matado entonces, cabrón. Cometí ese error una vez, no lo volveré a hacer, y me blandió su espada. Di un paso adelante y el suelo bajo mis pies crujió al detener su golpe con mi espada. El acero chocaba con el acero al rebotar nuestros ataques. Él atacó de nuevo, yo contraataqué de nuevo. Esto se repitió un rato mientras nuestras figuras se difuminaban en el bosque. Sus golpes eran devastadores, sus golpes precisos, y aún así, no importaba. Morirás aquí. Rugió. Maldita sea, amigo, grité tapándome la nariz. ¿Le hiciste gárgaras al saco de bolas de TH o algo así? La respuesta de Aramaki fue un rugido. G. Nuestro Aki de observación podría tener niveles similares, pero yo era más rápido que él. Vale la pena tener tanto al usuario de lentitud como al de velocidad en tu equipo. La velocidad era justo lo que necesitaba. Siempre me había preguntado qué habría pasado si dos usuarios de Aki de observación de niveles similares se hubieran enfrentado. Y había encontrado la respuesta. El Aki de observación, desde mi punto de vista, no era una predicción del futuro ni nada parecido. Era más bien una suposición fundamentada sobre cómo reaccionaría tu oponente a tus ataques o cómo atacaría, basándote en tu capacidad para interpretar sus intenciones. Siempre existía la posibilidad de que tus predicciones fueran erróneas, y había que tenerlo en cuenta. Cuando ambos usuarios de Aki de observación tenían niveles similares, las posibilidades de adivinar y predecir se volvían casi infinitas para ambos. Casi inútiles. El más rápido sería entonces el mejor luchador. Podía reaccionar fácilmente a sus golpes mientras él forcejeaba contra los míos. Y eso que ni siquiera había entrado en la cuarta marcha. Mi espada me pedía a gritos que terminara la pelea, pero aguanté. Aramaki seguía siendo fuerte. Debería ser un poco más fuerte que Jack cuando Sinbad y yo luchamos contra él. Entonces, ¿por qué se resistía? Era fácil. Aramaki se estaba conteniendo por ahora. ¿De verdad me tenía tan mal? ¡Qué decepción! Aramaki tal vez hubiera querido esperar el momento adecuado y atacar, pero estaba dispuesto a llevarse una sorpresa desagradable. Después de luchar tanto con Sabo, aprendí algunas cosas de su estilo de lucha. Mi hermano solía apuntar a zonas vulnerables y puntos de presión para que sus golpes fueran letales. Y pude aprender algunas de sus habilidades. 282 Aramaki y yo chocamos espadas y puños. Nuestra lucha se prolongó, creando explosiones sónicas en el aire que destrozaron el paisaje ya destrozado. Pasaron los minutos mientras ambos recibíamos daño de los ataques del otro. Pero a medida que la lucha se prolongaba, se reveló quién era el mejor luchador. Su uso de químicos fue tan deficiente como siempre. La mayor parte del daño que causó fue solo con sustancias tóxicas, que mi sistema, potenciado por el retorno de la vida, pudo controlar fácilmente. La fruta realmente fue un desperdicio para él. Pero no se preocupen, me aseguraré de regalarle su fruta a un mejor usuario después de que termine con él. Los cortes que filtraban químicos en mis heridas ardían terriblemente. Pero con retorno a la vida, sabía que ningún daño sería duradero. Ni siquiera dejaría cicatriz. Aprendí otro truco de Sparky para anular las habilidades de las frutas del diablo de otros, pero no quería desperdiciar ni aquí en ese asunto sin importancia. ¿De verdad era alguien con quien había tenido problemas antes?
De verdad que me he vuelto más fuerte, pero no era el único que se fortalecía. Mis hermanos también, y mi equipo también. Cuando Sabo me conoció en Lockdown, era solo un poco más fuerte que el Aramaki actual. Y ahora, el Sabo actual lo aplastaría. Sabo había crecido bastante. Su crecimiento era asombroso considerando que no había tenido ninguna batalla a muerte. Pero claro, la mayor parte del tiempo, Sabo tenía poco tiempo para entrenar debido a las constantes misiones que le encomendaban los revolucionarios. Aún así, era más fuerte que yo. Ace también. Durante la última semana, Ace también se había fortalecido. Se aseguró de mantener su posición como el más fuerte entre nosotros. ¿Quién iba a pensar que la rivalidad entre hermanos nos haría tan fuertes a los tres? Jadeé mientras me secaba el sudor, observando a mi oponente con cautela, con una sonrisa dibujada en el rostro. Me lo estaba pasando genial, no voy a mentir. Después de tanto entrenamiento, realmente estaba disfrutando del fruto de mi esfuerzo. ¿Te estás quedando sin aliento tan pronto?, dijo Aramaki, respirando también con dificultad. Te acabaré, parpadeé. ¿Sabes? Sonabas como un prostituto por alguna razón. Dije. Lo siento, pero no quiero que me acabes. Quizás si tuvieras un par de tetas que se movieran, la respuesta de Aramaki fue un gruñido mientras se abalanzaba sobre mí. Sonreí y también me lancé. Era salvaje y sus ataques eran muy difíciles de predecir, pero nada importaba. Era más fuerte que él. Era más rápido que él. Todos los días de recibir palizas de mis hermanos estaban dando sus frutos. Además, en mar abierto, solo el Aki importaba. Sin técnicas sofisticadas ni frutas del diablo, solo importaba el Aki. Había una razón por la que la mayoría de las generaciones anteriores no tenían ninguna fruta, pero siguen siendo una amenaza para nosotros. Vaya, las cosas que vi hacer al abuelo solo con Aki seguían siendo un recuerdo que me inspiraba a fortalecerme. El momento en que desbloqueé ambas formas del Aki de armamento avanzado, alcancé un nivel de poder que pocos podrían alcanzar en su vida. Nunca se podía ser débil y tener un Aki fuerte. Así no funcionaban las cosas. Aki, voluntad, fuerza, todo estaba interconectado de forma compleja. Para cada persona, el Aki es diferente. Es voluntad, es ambición. La ambición de vivir es una gran motivación para fortalecerse. Pero hay otras ambiciones y aún así, hay algo que es cierto para todos. Quien tenía el Aki más fuerte era más fuerte. Lo demás no importaba. Una simple afirmación que Garp me había dicho una vez, cuando le rogué que me enseñara. Una afirmación que aún conservaba su valor. Mi ambición era fortalecerme, convertirme en el más fuerte. Sabía que tenía un nivel que superar, y aún lo supero. Y cada día entrenaba para lograrlo. La ambición de mi hermano era no dejar que me adelantara. Sus objetivos eran tan egoístas como los míos. Todos entrenamos hasta quedar inmóviles, y nuestros cuerpos reaccionaron a las peleas, haciéndonos más fuertes. Aún nos quedaba mucho camino por recorrer, pero íbamos por buen camino para ganar fuerza. Recientemente, descubrí que mi Aki de observación era diferente al de otras personas. Poseía un don único. A diferencia de otros, podía juzgar la verdadera fuerza y el potencial de los demás con él. Cuando hablé con Ace y Sabo sobre el tema, se mostraron confundidos, pues sabía cuándo se contenían fácilmente. Parecía que mi estilo de Aki de observación era un poco diferente. Quizás por eso pude ver el potencial de mis compañeros al reclutarlos. Cuando tenga tiempo, también debería experimentar con ese poder. Podría ser útil, pero por ahora, tenía que domar a un toro furioso. Uf, ven aquí, bastardo. Saltó hacia mí, solo para estar peligrosamente cerca de que le cortaran la cabeza. Chasqueé la lengua cuando, de alguna manera, se detuvo a mitad de camino y me derramó unos químicos verdes antes de saltar hacia atrás. También añadió otra explosión al hacerlo, y parecía que quería distanciarse. Pero no lo dejé, no iba a dejar que preparara nada que me perjudicara después, así que seguí adelante. ¿Le tiene miedo el toro verde a mi pequeño?, le dije con sarcasmo, y pareció obtener una reacción cuando se adelantó para atacar. Me dio una patada en el estómago, haciéndome tambalear hacia atrás, antes de usar el aire para rebotar y regresar a la pelea. Meterse bajo su piel fue demasiado fácil. Me pregunté si sería una trampa, pero sinceramente, con la cantidad de palabrotas que soltó, creo que no. No le gustó nada que le hubiera roto la cara. Aún así, se contenía, necesitaba un poco más de motivación.
Oye, si te hace sentir mejor, solo te ves fea por fuera, estoy segura que te verás hermosa cuando te destripe por dentro, dije mientras él me atacaba de nuevo. Me dio una patada, que bloqueé, pero su golpe casi me derriba. Quiso seguir adelante, pero le disparé unas balas de aire comprimido con Aki, que ya había aguantado. No le hicieron mucho daño, pero aún así lo molestaron. Que te jodan. No, yo no me dedico a eso, quizá le digas eso a Kamael la próxima vez que lo veas. Resoplé, como si fuera a haber una próxima vez. Igualé su primer golpe, esquivé el segundo, al tercero intenté escabullirme, pero me detuvo con una patada. Retrocedí tambaleándome, pues me costó un poco esquivarlo. Mantén tu boca limpia del nombre de San Kamael, bastardo. Dijo Aramaki apretando los dientes. Parpadeé, mis labios se crisparon. No debería, de verdad que no debería, pero joder. Esta era la mejor excusa. ¿Qué tan difícil? ¿Qué? ¿Con cuánta fuerza te chupó Kamael la polla para que lo extrañes tanto? Sonreí. Su boca debe sentirse como una aspiradora over deluxe. La respuesta de Aramaki fue rugir de furia y atacarme de frente. Curiosamente, esta vez Aramaki ya no se contenía. Su cuerpo se transformó completamente en una sustancia química a medida que crecía, y grandes cuernos le crecieron en su cabeza, ahora semilíquida. Y desde su espalda, pude ver 4 extremidades similares a las del Dr. Octopus. Incluso tenía esas 3 cosas puntiagudas en cada extremo. Menudos problemas de derechos de autor. Vaya, no sabía que te habías transformado en chica mágica. Silbé. 4 de 10. 4 porque pareces una puta con un consolador metido. Lamentablemente, no pude terminar la frase cuando las 4 patas de pulpo se estrellaron contra mí, haciéndome retroceder de un salto. Pero el ataque continuó y tuve que esquivarlo haciendo algunas volteretas hacia atrás. Moviéndome para no perder terreno, aterricé a pocos metros de él, pero ya se había abalanzado sobre mí. Me lanzó una patada que apenas logré esquivar antes de lanzar su espada cubierta de llamas verdes y Aki. Con todo su cuerpo cubierto de sustancias químicas peligrosas, tenía que tener cuidado al golpearlo o yo también sufriría daños. Tener un revestimiento Aki no siempre garantiza la máxima protección. Así que este era un buen momento para sacar las armas pesadas. 283 Sin perder un instante, planté mis pies, calzados con botas, sobre su rodilla y usé Soru para alejarme de la espada. Vi la hoja a centímetros de distancia mientras descendía. Mientras gruñía, me incliné hacia adelante y empujé mi pierna hacia atrás usando Gepo para rebotar en el aire y asestar un puño con Aki, que bloqueó con la mano, pero mi ataque lo empujó hacia atrás. Pero este no era un uso común del Aki. Aramaki abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo sabes? Siseó apretando los dientes. Parecía no haber notado que el primer golpe que le di también estaba impregnado de Aki de armamento avanzado. Jirones de llamas ilusorias danzaron a mi alrededor mientras el efecto del Aki de armamento avanzado cubría mis 2 puños con mi arma. Aprovechando su sorpresa, le di un puñetazo. Esperaba que retrocediera. Pero el muy cabrón se aferró y se resistió, así que intenté golpearle la pierna, pero tuve que detener mi ataque cuando intentó apuñalarme con su espada. Logré esquivarlo y le quité la espada de la mano de una patada. Aramaki gruñó, no lo puedo creer, no eres tan fuerte. Dijo esas palabras principalmente para sí mismo mientras cargaba hacia adelante, incluso sin su espada no era menos peligroso. Resoplé. Sí, tienes razón. Solo eres tú el que se ha debilitado. Aramaki gruñó cuando su cuerpo desapareció repentinamente de mi vista, apareciendo justo frente a mí y pateando hacia adelante. Oh, cometió un error en ese ataque. Y me aseguraría de que se arrepintiera. Sonriendo, intenté agarrarle la pierna con Aki de armamento avanzado en el brazo, logrando sujetarle el tobillo, torciéndolo y estrellándolo contra el suelo. Eso lo dejó sin aliento, y podría haber usado mi naginata para apuñalarlo. Pero en lugar de eso, le pisoteé la espalda, empujándolo contra el suelo y dejándolo sin aliento. El suelo se agrietó como si fueran grietas de araña. Al encontrarse justo debajo de mis pies, levanté ambos puños y dije, Gomu Gomu no Storm Gatling. Una ráfaga de golpes, todos cubiertos con Aki de armamento avanzado. Destrucción interna, impactó su cuerpo. La velocidad de mis golpes generó llamas similares a las de halcón rojo al impactar a Aramaki. Mis golpes le arrancaron las 4 extremidades de la espalda, junto con la capa de químicos que cubría su cuerpo. Aún así, se cubría todo el cuerpo con armamento, pero tuvo poco efecto.
Podría proteger su exterior del daño, pero la destrucción interna de Miyaki destruiría su interior después de que termine con él. A medida que mis golpes caían, podía sentir cómo sus órganos se rompían, sus huesos se quebraban, sus músculos se desgarraban. Su cuerpo empezó a hundirse cada vez más en el suelo, debido al peso de mis golpes. ¡Basta! Rugió, y de repente su cuerpo explotó con una explosión verde que tuve que esquivar. Pero aún así, la explosión, casi nuclear, me lanzó al cielo. Tuve que usar a Geppo para detener el giro y usar rápidamente retorno vital para detener el daño de su ataque. Ahora que estaba acorralado, Aramaki era peligroso. No iba a subestimarlo. Respiré hondo mientras intentaba cerrar las quemaduras y cortes que me había hecho la última explosión. Mientras tanto, observaba el cráter donde estaba Aramaki. Su cuerpo destrozado emergía y me miraba fijamente. Sinceramente, en unos años, Aramaki podría haber sido una amenaza de nivel almirante. Era malo usando su fruta. Así que, probablemente, no la tuvo por mucho tiempo. Porque con el tiempo, hasta un tonto podía entender cómo funcionaba. Wapol lo hizo. Su Aki tampoco era ninguna broma. Necesitaba unas cuantas flores de Aki, y si conseguía que alguien de la marina le enseñara la forma avanzada del Aki, podría ser una fuerza a tener en cuenta. Pero ahora, no solo no era un poco más débil que yo, sino que además era muy fácil de irritar. Si hubiera sido un luchador tranquilo, habría tenido que usar la cuarta velocidad contra él. Si hubiera sabido aprovechar al máximo su fruta, habría tenido que pedir refuerzos. Ahora, no lo necesitaba. ¿Podía encargarme de él solo? Estaba a punto de avanzar para continuar la lucha, pero entonces vi algo que me puso los pelos de punta. Desde el cielo, vi un pulpo gigantesco hecho de sombras. Estaba bastante lejos de mí. Pero aún podía ver su gigantesca figura azotando el bosque. También pude ver a Sabo y Ace luchando contra esa cosa, y parecía que no perdían nada. No podía ser Teach, ¿verdad? Con mi Aki de observación, confirmé mi sospecha. ¿Cuántas frutas del diablo se comió ese bastardo? Incluso yo dudaba de mi observación. Ese momento de distracción me costó caro, ya que Aramaki logró ponerse delante de mí y apuñalarme con su espada. O al menos lo intentó, pues en el último instante me giré para apartarme de su camino antes de golpearlo. Él contraatacó, pero yo ya había lanzado la cadena de mi Hinata contra su espada. La cadena, enrollada alrededor de la hoja, ya la estaba devorando, pero Aramaki no se había dado cuenta. Usando a Soru para pasarlo, tiró de él y le quitó el arma una vez más. Con las cadenas aún enredadas en su espada, avanzó rugiendo para atacarme sin suar. Mi respuesta fue un patadón en la cara, sin duda, que lo hizo caer desde el cielo. Uf. Gruñó, levantándose, pero para entonces ya había cogido su espada y la mía. ¿Dónde cojones está mi espada? Lo ignoré. Terminemos con esto, le dije a mi espada. Ya era hora. Gritó mi Hinata sin nombre mientras vertía mi Aki en ella. Rugió con renovado poder al consumir otra espada. Los músculos de mis brazos se tensaron, al igual que los de mis piernas. Y con extrema velocidad me lancé sobre Aramaki. El cazarrecompensas tenía los ojos como platos. Había disparado una ráfaga de llamas verdes hacia adelante, pero en lugar de esquivarlas, las enfrenté de frente. Y con un solo golpe de mi espada, el mar de llamas se dividió. Él saltó hacia atrás cuando me acerqué y pateó. Sonriendo, me agaché para esquivar su golpe y di un paso adelante, esquivando por poco su potente patada. Me giré y le di un puñetazo directo al estómago, pagándole el golpe. La fuerza de mi golpe creó una ráfaga de viento y su cuerpo se dobló alrededor de mi puño. Quise continuar, pero su cuerpo explotó químicamente, lanzándome al suelo. Tuve que protegerme todo el cuerpo con armamento corporal. Para no cometer el mismo error dos veces, tampoco quería broncearme completamente. Por otro lado, mi ropa no parecía tener la misma resistencia, pero bueno. Al menos seguía con los pantalones puestos. Aramaki tosió mientras se recomponía a pesar del dolor, pero lamentablemente le quedaba poco tiempo. Tenía que matar a un pulpo, no a este cazarrecompensas de segunda. Con ambos puños apretando la guarda de mi Hinata, me lancé hacia adelante. Él tardó un segundo en retroceder, pues lo ataqué con mi espada. El golpe le provocó un corte diagonal desde abajo que le abrió el torso y el pecho, separando su brazo izquierdo del cuerpo. No tuvo tiempo de gritar cuando le asesté una patada espartana en el estómago. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y lo agarré del otro brazo para lanzarlo por encima de mí contra el suelo.
El suelo se rompió en grietas como telarañas al rebotar, pero mi puño le dio en la cara y lo derribó. Sin aliento y con algunos dientes fuera, solo pudo soltar una maldición mientras le daba una patada feroz que le cortaba el otro brazo. El hombre gritó, perdiendo ambos brazos, ¡ay, no me mates! Y no le di tiempo de terminar la frase mientras usaba la parte roma de mi naginata para pisotearlo en la ingle. Sentí una satisfacción enfermiza cuando oí que algo dentro de él se rompía. El hombre casi perdió el conocimiento, pero no le di oportunidad. Adelanté mi otro pie y lo pisoteé en la garganta, rompiéndole la tráquea mientras se estrellaba aún más contra el suelo. Aramaki forcejeaba bajo mis pies, como el bicho que era. Y eso me produjo una oscura satisfacción. Una parte de mí quería torturarlo aún más de lo que hizo. Casi mata a mi equipo, y también lo hizo con el de Lau. Pero tenía poco tiempo libre. Siempre me molestaste. Pero esperaba más de ti, le escupí en la cara, antes de presionar con más fuerza el pie que aún tenía en su garganta. Eres una maldita decepción. Forcejeó un rato, con una mirada de ira, terror y miedo antes de oír un crujido. La presión le destrozó la garganta y la cabeza se le desprendió de los hombros, con un ojo desorbitado. Tenía la lengua fuera y la cabeza decapitada, tenía un aspecto bastante espantoso con el rostro destrozado. Gruñí mientras le destrozaba la cabeza con el otro pie. Normalmente intentaba matarlo con precisión, pero con él, la ira me venció. Aunque disfruté del momento de poder, me arrepentí un poco de haberlo perdido. Pero no importaba, tendría que controlarme la próxima vez. Las cosas podrían haber salido mal, pero por suerte no fue así. Tras un buen trabajo, me tomé un descanso, aún con mi equipo mixto. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Miré hacia el norte, TH era el siguiente, y con eso me alejé del lugar, dejando a un cazarrecompensas muerto en el suelo. Solo esperaba tener la oportunidad de recoger su fruta más tarde. Pero por ahora, tenía otras cosas de qué preocuparme. N/A. Sin Lau, la tripulación tiene 13 miembros. Y solo 3 sobrevivieron. Beppo, Penguin, Shachi y no lo mencioné en los capítulos anteriores, así que algunos podrían no haberlo notado. Aramaki era fuerte. Pero no vi que hiciera nada destacable aparte de depender completamente de los poderes de su fruta. Además, no es tan fuerte como su contraparte canónica, así que sí. Además, Luffy entrenaba con sus hermanos. Y no subestimes la rivalidad entre hermanos. Rayos. Tengo hermanos. Sé lo competitivos que nos ponemos a veces por tonterías. Y el Aki es ambición, y me pareció bien. Otra cosa, en el futuro, algunos de ustedes podrían estar un poco confundidos cuando revele la gran pelea entre Barba Negra y los demás. ¿Por qué lo hice tan fuerte y todo eso? Solo quiero que sepas que cada vez que Oda mostraba a TH peleando, él estaba perdiendo la cabeza, y de repente la escena cambió y él ganó. Oda no reveló cómo TH ganó sus peleas. Así que basaré la historia en mis teorías. Espero que lo entiendan. De cualquier modo, disfrútalo. 284 Hace un tiempo, enseña. Gritó Ace, abriéndose paso a través del bosque con el puño cerrado, directo a la mandíbula de su antiguo compañero de tripulación. El capitán de los piratas de Barba Negra quedó claramente sorprendido por el ataque sorpresa, y fue arrojado al suelo y arrojado hacia atrás debido al ataque. Sus compañeros de tripulación por otro lado reaccionaron rápidamente. Jesús Burges saltó hacia la figura de Ace sacando una daga con un brillo maligno en sus ojos, solo para que algo lo agarrara del puño. Puño garra de dragón. Gritó Sabo, agarrando al hombretón por la cara y estrellándolo de cara contra el suelo, creando un cráter donde cayó. Al mismo tiempo que Burges movía, otro de los piratas de Barba Negra reaccionó. Y justo cuando Sabo había atrapado al grandulón, Van Augur disparó varias veces con su rifle largo, con la intención de liberar a Burges del agarre de Sabo y acribillar al rubio a balazos al mismo tiempo. Pero se sorprendió cuando sus disparos se ralentizaron y una patada en el estómago lo lanzó hacia atrás. Tuvo poco tiempo para reaccionar antes de oír 6 balas que se dirigían hacia él, pero el hombre fue lo suficientemente rápido como para reaccionar a tiempo y teletransportarse. Se teletransportó varias veces para buscar un nuevo punto estratégico. Pero incluso entonces, Sanji lo perseguía, moviéndose de un lugar a otro. Lafitte y Shiryu, que estaban un poco alejados del grupo, se encontraron con 2 espadachines que les impedían el paso. Lafitte tuvo que alzar su bastón mientras Shiryu sostenía su espada, pues un camino de llamas y escarcha se cruzó en su camino y les bloqueó el paso.
No irás a ninguna parte, dijo Zoro con 3 espadas ya desenvainadas, con llamas verdes entrelazadas en ellas. El espadachín adoptó una postura agachada, listo para atacar, y a su lado, Kuina también. En lugar de eso lucharás contra nosotros, dijo ella, mientras su espada atravesaba la escarcha. Lafitte y Shiryu solo pudieron mirar fijamente y detenerse, porque sabían que los oponentes frente a ellos eran fuertes y no podían ser ignorados. El Doku, montado en su caballo Stronger, retrocedió de un salto y lanzó manzanas explosivas al grupo junto con una sustancia amarilla similar a un polvo. Quería usar su Shiku no Mi para propagar enfermedades. Pero Doku, en cambio, sintió que todo su cuerpo se ralentizaba, antes de que una punta de flecha sombría, entre todas las cosas, lo apuñalara en la pierna, deteniendo todo movimiento. Se quedó atónito, pues sabía que estaba en una mala posición. Ni siquiera pudo reaccionar al sentir unos pequeños brazos alrededor de su rostro antes de que, con un crujido, su mundo diera un vuelco. Solo entonces se dio cuenta de que le habían roto el cuello en la dirección opuesta. Pero el problema era que aún no había visto al atacante. Una muerte extraña, que su mente aún procesaba. El médico también sintió que la figura invisible le deslizaba algo bajo la ropa, pero no tenía ganas de hablar mientras su vida comenzaba a desvanecerse mientras el dolor, desde el cuello hasta la cabeza, le subía a la cabeza. Toc. Bastardos. Cabrones. Pero el primero en reaccionar fue el mismísimo capitán de los piratas de Barba Negra, ya que aparentemente TH apareció justo debajo de la sombra de Doku y golpeó algo invisible en el cielo. La forma de Sparky se reveló cuando Barba Negra usó su puño lleno de energía roja para golpearlo y alejarlo del costado de Doku. El pobre mono salió despedido hacia un lado, antes de que TH pateara a Maske Deuce, quien también era culpable de matar a su compañero de tripulación. Deuce no tuvo tiempo de reaccionar y su cuerpo salió despedido hacia el costado de Sabo, liberando a Burgess del agarre del revolucionario. Cuando Deuce los pasó, Burgess tacleó a Sabo, cubriéndolo con Aki mientras este echaba a correr, atravesando árboles y separándolo del grupo. Sabo empezó a golpearlo con el puño en la espalda, intentando liberarse. Al mismo tiempo, 2 figuras también corrieron hacia ellos, con la intención de ayudar a Sabo. Doc, háblame, gruñó TH, sujetando el cuerpo inerte de su compañero. El siguiente estaba retorcido de forma horrible, pero el doctor seguía retorciéndose, apenas con vida. Quería decir algo. Bomba. ¿Qué? TH estaba confundido antes de que una explosión cubriera la zona, desmembrando casi todo el cuerpo del doctor y quedando cubierto por la sangre de sus compañeros. ¿What? Rugió TH furioso. Voy a despellejar vivo a ese mono. Ese cabrón le puso una bomba a un tipo que ya estaba muerto. Pero TH tuvo poco tiempo para lamentar la pérdida de su tripulación, pues alguien apareció cerca y lo atacó. ¿Cómo lograste pasarme, bastardo? Fue Ace quien apareció junto a TH un momento después, blandiendo a Enma con Aki mientras atacaba. TH gruñó mientras usaba su puño revestido de Aki para bloquear el ataque, una onda expansiva y chispas de electricidad negra crepitaban en el aire. Ambos usaban Aki de armamento avanzado en sus ataques. Pagarán por lo que hicieron. Gruñó TH, mirando a Ace con enojo. Todos ustedes. No empieces a hacerte la víctima, TH, tú fuiste el que empezó esto, gruñó Ace, tomando su espada y rodeándola con sus llamas y armamento avanzado, y comenzó a blandirla de izquierda a derecha, arriba y abajo en una furia de golpes que TH igualó con su propio armamento avanzado y oscuridad. Los ataques de Ace crearon una ola de llamas que se extendió hacia afuera, y TH la combinó con su oscuridad que se tragó todo. No se acerquen a nosotros, no pueden con él. Gritó TH cuando vio a Shiryu y Lafitte. Ambos asintieron antes de que la lucha entre los usuarios de fuego y oscuridad se intensificara. Shiryu y Lafitte tuvieron que retroceder para no lesionarse en el choque y quedarse atrás. Pero tuvieron sus propios problemas, ya que Zoro y Kuina se lanzaron contra los piratas mayores, intentando separarlos de TH. Puño de fuego. El suelo del bosque estalló en llamas cuando la gran descarga de llamas impactó contra Barba Negra. La oscuridad se ajustó al fuego durante unos segundos antes de que éste comenzara a ser absorbido por sí mismo. Ace frunció el ceño pero no hizo nada mientras apoyaba a Enma en su hombro, mirando la escena. Finalmente, la figura de TH fue revelada ilesa y Ace vio algo que le hizo levantar la ceja. Morirás aquí, Ace.
Gruñó Teach mientras su brazo derecho se convertía en una sombra negra como la boca del lobo y su brazo izquierdo tenía energía roja crepitando a su alrededor. En cualquier otro momento, podría haber estado bromeando, pero ahora que uno de sus compañeros estaba muerto, se veía obligado a hablar muy en serio. Y voy a clavar tu cabeza en una pica y me aseguraré de que el resto de la tripulación la vea. A papá le encantaría ver a uno de sus hijos así. Sonrió con una sonrisa sombría. Mantén el nombre de papá fuera de tu maldita boca. Gruñó Ace, su figura desapareciendo de su ubicación y apareciendo justo frente a Teach con su espada desenvainada. Jajaja. Oblígame. Ace blandió su espada, mezclada con Aki y llamas, mientras Teach golpeaba con su puño izquierdo crepitando con energía roja. Ambos ataques se encontraron, creando una gran explosión de fuego y voluntad. Un relámpago negro crepitó al chocar. Las llamas forcejearon. Ace retrocedió de inmediato cuando Teach intentó agarrarlo, pero en lugar de eso le propinó una patada en el abdomen. Luffy le había advertido sobre la fruta del diablo Yami Yami y sobre su poder para anular los poderes de los usuarios de frutas del diablo. Pero no fue por eso que Ace se echó atrás. ¿Cómo usas las llamas?, preguntó. No sabía que la fruta de la oscuridad tuviera esa habilidad. Teach sonrió. ¿Me creerías si te dijera que tengo más de una fruta? Ace resopló. Está bien, no respondas. Dijo corriendo hacia sus oponentes. Los arrastraré hasta Pops y les daré mis respuestas cuando termine con ustedes. Ja. Se rió Teach al enfrentarse al fuego de Ace con su oscuridad. Vamos. N/A. Teach tiene otra fruta. Una que le regaló el mismísimo Sankamael. No quería enseñar aquí de armamento avanzado, pero luego vi su edad y antecedentes. Mi hombre estuvo en la tripulación de Barba Blanca durante mucho tiempo, y si tuviera Aki, podría encontrar a otros miembros de la tripulación y presionarlos para que le enseñaran Aki de armamento avanzado. Pero tranquilos, solo le di yo. Destrucción externa, donde no es necesario tocar al objetivo para dañarlo. No le di destrucción interna, que destruye las cosas desde dentro. Le di ambos a Ace porque tiene a Enma, y al igual que con Zoro, Enma le está enseñando las formas avanzadas, por lo que tiene ambos. Y le di a Sabo ambos porque si alguien tiene ambas formas de armamento avanzado, ese sería el dragón. Claro que algunos lo subestimaron porque Barba Negra atacó a Baltigo y el ejército del reverendo tuvo que irse. Pero hicieron lo mismo con Garp, y tiene un ataque que puede arrasar una ciudad solo con Aki. Lo que pasa es que no voy a subestimar a ningún Monkey D cuando se trata de Aki. Y si Dragón tiene ambas formas de Aki, me lo imagino enseñándoselas a Sabo. Y a diferencia de Ace, que se obstina en entrenar, Sabo no lo es. De niño, solo entrenó en el ejército Ref. Además, Sabo mostró una técnica con puño de dragón, Ryu no Ibuki, similar al Aki de armamento avanzado, ya que la destrucción se extiende. Golpea el suelo y destruye todo a su alrededor, con lo que él llama golpear el núcleo. Sin embargo, podría ser similar al Karate Fishman, una técnica basada en el impacto, que anula la durabilidad. Solo un recordatorio. Las técnicas basadas en descargas eléctricas son bastante potentes por sí solas. Pero con el Aki, son mucho más potentes. Algunos olvidan que el Aki de armamento también tiene un efecto potenciador. Por eso, las piratas Kuja podían romper rocas con flechas normales. Un grupo de la comunidad de One Piece también lo ve como una razón por la que los usuarios de armas pueden sacudir a los personajes de la serie con ataques rápidos. Como hizo Ben Beckman. Así que cualquier técnica, ya sea Rokusiki u otras, al añadirle Aki, aumenta su capacidad destructiva. Casi como el Men. 285. Mientras Burgess abordaba a Sabo entre los árboles, el joven revolucionario comenzó a golpearlo con el puño en la espalda, intentando que lo soltara. Suéltame. Con un último golpe, Burgess finalmente cayó al suelo y Sabo saltó hacia atrás. Tanto Sabo como Burgess habían sufrido daños, pero Sabo estaba en mejor forma que su oponente. El rubio le gruñó al pirata Barba Negra mientras sostenía su pipa de metal. Burgess fue un criminal notorio en la lista de los revolucionarios durante bastante tiempo. Incluso los marines tenían una recompensa por él. Sabo no recordaba la cantidad exacta, pero era más que suficiente para tener cuidado. Pagarán por lo que le hicieron a Go, dijo Burgess con una sonrisa sádica. Puede que ese tipo fuera un bicho raro, pero era de nuestra banda, y ustedes, cabrones, lo mataron. Luego se crujió los nudillos. Se arrepentirán cuando termine con ustedes.
Sabo entrecerró los ojos mientras calculaba la situación. Podría guiar a Burgess con los demás, como estaba planeado, y ayudar a Ace con Teash, pero Luffy había insistido en la importancia de eliminar a los objetivos lo más rápido posible. Y como revolucionario, Sabo sabía que a veces alargar la pelea podía ser contraproducente. Burgess cometió el error de separarlo del grupo y él iba a sacar provecho de ello. El único que se arrepentirá serás tú, dijo Sabo, lanzándose desde su lugar. El revolucionario se desvaneció de su lugar usando a Zoru y Geppo de una forma que enorgullecería a Luffy. Como revolucionario, aprendieron los fundamentos del Rokushiki, pero Sabo había usado las técnicas cada vez menos y se había centrado en otros aspectos. Solo después de ver el uso creativo de las técnicas por parte de Luffy, regresó a ellas. Sabo se lanzó hacia adelante con su tubo de metal cubierto de Haki, mientras que Burgess atacó con el puño. Ambos oponentes chocaron, creando una explosión sónica que onduló el aire a su alrededor. Te conozco, declaró el pirata. Eres Sabo, el segundo al mando del ejército revolucionario. ¿Por qué demonios está aquí un cobarde como tú? Burgess sonrió. No importa. Al menos puedo cobrar tu recompensa. Ahora. Muere. Los timoneles de los piratas de Barba Negra levantaron el otro puño y lanzaron ataques en rápida sucesión. Sabo sonrió para sus adentros, esquivando sus ataques con facilidad. Muchos luchadores no se entregaban por completo desde el principio. Algunos lo hacían por el desafío, mientras que otros lo hacían como estrategia. Para hacer que sus oponentes bajaran la guardia y los arañaran cuando menos lo esperaban. Y Sabo era del segundo tipo. Puede que tú seas fuerte, pero yo soy más rápido, dijo Sabo, igualando los golpes de Burgess, fingiendo que estaba luchando. El gobierno mundial siempre había subestimado las capacidades del ejército revolucionario, por lo que la mayoría los consideraba débiles. Una estrategia para que no se unieran nuevas personas al bando de los revolucionarios, pero también hizo que otros los subestimaran. La mayoría de los usuarios de Haki de observación creían que podían determinar la verdadera fuerza de alguien basándose en su Haki. Y en la mayoría de los casos así era, pero cuando eras un revolucionario que tenía que ejecutar misiones bajo las narices del gobierno mundial y los marines, tendías a darte cuenta de las cosas. Ocultar tu verdadera fuerza al oponente era una habilidad que pocos usaban, pero aún así era útil. El más competente que vio fue Sparky, y si le dabas a ese mono un dispositivo que lo volviera invisible, tendrías al asesino definitivo. Si todos los monos fueran como él, el ejército revolucionario realmente necesitaba aumentar su encanto reclutando más monos a sus filas. Lo cual era mucho decir, ya que el líder del ejército revolucionario también se apellidaba Mono. Vaya, ¿te fijas en eso? El gobierno mundial tiene un problema de monos entre manos, reflexionó Sabo ante su propio chiste. Ja 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 ja. Rió el hombre más grande mientras empezaba a tomar ventaja sobre su oponente. O eso creía. No te mueras tan rápido, todavía tengo que destrozarte la cara por el ataque anterior. Casi pensé que eras más fuerte que yo. Sabo sintió que sus cejas se fruncían, pero siguió fingiendo debilidad hasta que llegó el momento. Y al cabo de un rato, llegó. Burgess había lanzado un amplio arco de puño que le dejó el costado derecho expuesto, y Sabo aprovechó su error. ¿Sabes? Todo tiene un núcleo, dijo Sabo mientras su puño izquierdo adoptaba la forma de una garra al cubrirse con una capa de Haki de armamento avanzado. El aire alrededor de su puño crepitaba con chispas de relámpagos amarillos, rebosantes de energía, antes de estrellarlo contra el costado del hombre corpulento. Y el tuyo está desprotegido, Ryuno Ibuki. Burgess tenía los ojos abiertos como platos. Aunque había presentido el peligro al cubrirse los costados con Haki, fue demasiado tarde. Un golpe devastador lo abatió, haciéndolo doblarse y toser sangre. El Haki de armamento de Burgess apenas le protegió de la técnica mejorada con armamento avanzado de Sabo. Un golpe devastador en el hígado que, sin duda, le destrozó buena parte del hígado junto con el estómago. ¡Ay! Pero Sabo no había terminado. No perdió tiempo y, con la otra mano cubierta de armamento avanzado, asestó un gancho lateral, directo al brazo estirado de Burgess, directo al codo. Y grieta, maldito cabrón. ¡Ac! Gritó Burgess mientras caía de espaldas, agarrándose el brazo derecho, que se había doblado de forma extraña, mientras su cuerpo estaba un poco ladeado por el devastador golpe en el hígado. Tú. Te estabas conteniendo. Sabo reflexionó, mirando al oponente caído en el suelo. ¿En serio? ¿Qué lo delató? ¿Por qué tú y?
No respondas a eso, se llama sarcasmo, dijo Sabo mientras reiniciaba su ataque. El pirata apenas tuvo tiempo de maldecir al hombre, pues Sabo lo atacaba de nuevo con una ráfaga de golpes con su flauta. ¿Qué? Pensabas que te daría tiempo para recuperarte. No te engañes, pirata. El pirata tuvo que agacharse y retroceder cuando Sabo se acercó, blandiendo su pipa. Oye. Podemos hablar de esto. Dijo Burgess, presa del pánico. 286. Oye. Podemos hablar de esto. Dijo Burgess, presa del pánico mientras intentaba esquivar los ataques de Sabo. Intentar era la clave, ya que lo golpeaban con facilidad y el daño se acumulaba. ¿No querías pelear? Preguntó Sabo mientras seguía adelante, intentando terminar la pelea antes de tiempo. Pero como una cucaracha que quiere vivir, Burgess esquivó cada golpe, intentando mantenerse con vida. Pensé que eras un luchador fuerte, pero, como mucho, solo pareces mediocre. Oye. Ahora. No necesitamos pelear. Gritó Burgess mientras bloqueaba otro golpe de Sabo, pero siseó de dolor. Aunque Burgess había cubierto su puño con Aki, el Aki más fuerte de Sabo atravesó fácilmente sus defensas e hizo más daño del debido. Por favor, guárdate la humillación para alguien a quien le importe, dijo Sabo. Mueres aquí. Tenía que terminar esto rápido, no podía malgastar más energía en ese idiota. Burgess gruñó, retrocediendo de un salto ante los ataques de Sabo y lanzando arena. Eso hizo que Sabo se detuviera y le lanzara una mirada de desprecio al pirata. ¿Acabas de lanzar mi arena? Preguntó con incredulidad. Bueno, te detuvo y Sabo abrió la boca y la cerró, mirándolo con incredulidad. ¿Cómo demonios has sobrevivido hasta ahora? ¡Qué mala suerte! Ei se encogió de hombros, pero siseó por el dolor en su brazo derecho roto. Sabo estaba a punto de saltar sobre él cuando Burgess echó hacia atrás su mano izquierda y lanzó un puñetazo hacia adelante. Galeón Lariat. Provocando que el viento soplara hacia adelante, obligando al revolucionario a retroceder. Al ver que su ataque mantenía a Sabo a raya, Burgess continuó. Galeón Lariat. Galeón Lariat. Galeón Lariat. Lanzó múltiples ataques mientras saltaba hacia atrás, mientras Sabo lo seguía a distancia, esquivando los ataques del viento. ¿Quién iba a pensar que mantenerlo alejado sería fácil? Espera, fácil. Algo va mal. Burgess interrumpió sus pensamientos cuando una maza gigante con púas lo golpeó, causándole una caída. Su Aki de observación había detectado el peligro demasiado tarde, pues estaba demasiado concentrado en Sabo. Uf. Su cuerpo salió volando con múltiples fragmentos de púas sobresaliendo de él antes de aterrizar con la gracia de una roca, aplastando los árboles mientras gemía de dolor. Ah, joder, ¿quién fue esta vez? Burgess ni siquiera pudo terminar su frase ya que tuvo que levantar su brazo derecho lesionado para bloquear un ataque. Uf. Gruñó al ver 6 garras que sobresalían de su mano ya herida. Miró con enojo al chico de pelo rosa antes de que éste diera una patada, clavándosela en el lado izquierdo del pecho y perforándole los pulmones. Que te jodan, Burgess arrojó a Kobe a un lado antes de darle una patada, enviando al pirata de cabello rosado lejos, mientras se aferraba a sus heridas. Burgess no se veía bien. Tenía múltiples heridas, con púas que le sobresalían del cuerpo. Con el lado izquierdo del pecho sangrando y el lado derecho del estómago casi destrozado, estaba casi a medio camino de la victoria. No puedo con todos, refunfuñó, observando a las nuevas figuras. Las reconoció. 2 de ellas eran piratas del sombrero de paja, sus objetivos. Si todo salía bien, ya habrían sido ellos quienes los cazaban. Pero ahora, la situación había dado un giro. El hombre demonio Jin, quien estaba medio transformado en lo que parecía ser un Zoan antiguo. El héroe del puerto naval Kobe, quien ya se había recuperado de su herida y tenía las garras desenvainadas. Y, por último, Sabo, el segundo al mando del ejército revolucionario, quien salió completamente ileso de la pelea. Burgess sabía que moriría si no recibía ayuda, así que se puso 2 dedos en la boca y silbó. Espera, ¿qué acaba de hacer? Preguntó Kobe. Jin estaba en guardia, todavía medio transformado, no lo sé, pero estate alerta. Sabo también entrecerró los ojos mientras estiraba su Aki de observación con la intención de detenerlo antes de que llegara. Van Augur jadeó mientras se teletransportaba nuevamente desde su lugar y, un momento después, el árbol en el que estaba posado se estrelló en llamas calientes al ser destrozado por Sanji. El francotirador conocía al hombre, sobre todo porque ya había identificado a Sanji.
Era uno de los hermanos Vinsmoke. Cuando TH atacó a los piratas del sombrero de paja, revisó a cada uno de los tripulantes con la poca información que tenían. Y en el caso de Sanji, sus cejas arqueadas daban una gran indicación de quién era. Van Augur llevaba casi una década en el Grand Line, asumiendo múltiples encargos de diversos clientes, y había aceptado algunos trabajos del Germa 66. Así que los conocía. Especialmente a la familia Vinsmoke y sus extrañas habilidades. El francotirador se preguntó cómo un pirata nuevo como Luffy fue capaz de conseguir que entre todas las personas posibles se uniera a Vinsmoke en sus filas. Y para colmo, Sanji podría ser tan fuerte como sus hermanos. Van Augur no era un luchador, era más bien un asesino. Así que sabía que enfrentarse a Sanji de frente sería un grave error. Aún le dolía el costado del último ataque. No podría aguantar muchas patadas. Van Augur también estaba seguro de que los zapatos de Sanji tenían piedra de mar. Quizás solo la suela, pero cuando Sanji le dio una patada, perdió temporalmente su capacidad de teletransportarse. Problemático, el francotirador controlaba bien sus dos Haki. Usando el Haki de observación para detectar la ubicación de Sanji, disparó su rifle. Las balas volaron con un brillo de Haki de armamento mientras apuntaban a Sanji, pero el hombre se alejó justo a tiempo. Van Augur chasqueó la lengua, frustrado por el disparo fallido. Sanji también tenía Haki de observación, quizás solo Haki de observación. Y aunque el francotirador era mejor que él, la velocidad de Sanji no era comparable con su fruta Warp Warp y sus habilidades de francotirador. El francotirador disparó múltiples tiros a la espalda de Sanji, antes de teletransportarse a otra ubicación. Van Augur se teletransportó a un árbol, pero este fue destrozado por una patada tempestad en llamas. El francotirador se teletransportó de nuevo, y lo mismo se repitió una y otra vez. Entre teletransportes, disparó sus balas con la intención de dañar al chef, pero la mayoría de sus disparos fallaron. Eso frustró al francotirador, pero a medida que avanzaba la pelea, notó algo. Sanji no estaba solo, alguien lo acompañaba. Alguien pequeño. Van Augur parpadeó sorprendido. Su Haki de observación no lo había notado, pero había un hombrecito con él. Espera, ahora todo tenía sentido. Corrían rumores de que uno de los sombrero de paja usaba la fruta encogedora en su tripulación. Era Usopp, ¿verdad? Y también era francotirador. Y no cualquier francotirador, y Van Augur estaba seguro de que tenía parentesco con ese hombre. El francotirador gruñó. Por lo similares que parecían, bien podría ser el hijo de Yasop. Van Augur apretó los dientes. Así que mis disparos fallidos no fueron solo por suerte, Usopp estaba derribando mis balas, qué impresionante. Pero mis balas están cubiertas de Haki, ¿conocía el chico la inmersión de Haki de armamento o usaba balas de piedra marina? No importa, no me ganarán. Pensó antes de cambiar una función de su arma mientras saltaba hacia atrás en lugar de teletransportarse. Balancín pesado. Múltiples balas salieron de su arma en todas direcciones mientras se dirigían a la ubicación de Sanji. Diable Jambe. Flaming con Kase. Sanji giró con llamas que formaron una rueda llameante que desviaba las balas revestidas de Haki. Definitivamente tenía zapatos con piedras marinas. De lo contrario, las balas de su Haki de armamento le habrían destrozado los pies. Pero, de nuevo, podría estar equivocado, ya que los hermanos Vinsmoke sí demostraron tener poderosos exoesqueletos. Van Augur estaba a punto de arriesgarse a atacar de frente, cuando percibió un silbido. Joder, ya estaba en una mala posición, y ahora su compañero necesitaba ayuda. Las cosas empeoraban con cada minuto que pasaba. N/A. Los zapatos de Sanji tienen una capa inferior de piedra marina, para que no afecte su habilidad con la fruta del diablo al atacar a sus oponentes. Similar a cómo Smoker usa su GT. Esto también hace que sus zapatos sean más resistentes y duraderos en cierto modo. Por si no era obvio, los hizo el mismísimo francotirador Rey Usopp. Nada del otro mundo. Además, su exoesqueleto aún no es tan fuerte como el de sus hermanos. Si le diera eso, ya estaría camino a Ifrit Jambe. Pero con su fruta de la velocidad en juego, obtendría la habilidad mucho antes que su contraparte canónica. La habilidad de Sabo para ocultar su fuerza y aura podría ser un canon. Porque no veo otra manera de que lograran pasar a dos almirantes marinos y entrar en el ensueño, cuando todos conocían el Haki de observación. Se dice que el Haki de observación te permite ver cosas, incluso si están ocultas, si tienen aura. Sabo y su banda de Reps lograron eludir a hábiles agentes del CP, almirantes y otros para entrar en el ensueño.
Incluso logró sorprender a Imu y a 5 ancianos cuando intentó salvar a King Cobra. El Haki de observación es una habilidad activa, y si no la tienes activa no sabes nada sobre las amenazas. O hay maneras de evitar que te detecten si logras ocultar tu aura. Como hacerte parecer débil y que te malinterpreten como una amenaza insignificante. O ambos. ¿Quién sabe? Porque entiendo que Sabo pudiera sorprender a los 5 ancianos, pero como lo hizo Wapol. Mi teoría es que estaba tan débil que nadie lo notó. El Haki es un concepto que se describe de forma muy vaga en la serie a medida que avanza el nivel. Resulta confuso. De la misma manera que 2 usuarios normales de Haki de observación contra otros serían inútiles si están en el mismo nivel y otras cosas. De todos modos, no necesitan preocuparse por eso, simplemente disfruten la historia. 287 Van Augur se teletransportó para esquivar las patadas de Sanji antes de dispararle más balas, mientras se dirigía hacia el lugar de donde provenía el silbato. Y encontró a Burgess en una situación muy delicada. El gran pirata sangraba por el lado izquierdo del pecho, con el brazo derecho colgando flácidamente a un lado, mientras que veía un moretón azul en el lado derecho del estómago. Con múltiples fragmentos sobresaliendo de su cuerpo, parecía un hombre que ya tenía un pie en la tumba. Con razón Burgess pidió ayuda. Burgess era orgulloso, pero incluso él tuvo sentido común cuando la situación se puso tan mal. Necesitaba ayuda inmediata, si podía llevarlo al Dr. Q. Solo entonces recordó que su médico residente había muerto. Van Augur maldijo. ¿Por eso lo eliminaron primero? Malditos bastardos. Oye, cara de mierda. Deja de huir de mí. El francotirador tuvo que agacharse cuando Sanji atacó con una ráfaga de velocidad usando a Zoru y Geppo de una forma que complementaba sus poderes de velocidad. Aún no podía usar sus poderes al máximo, pero podía hacerlo bien en ráfagas cortas y controlables. El francotirador sacó un arma más pequeña de su chaqueta y disparó rápidamente mientras Sanji aún estaba cerca. Pero en lugar de una bala, una nube de gas verde brotó del arma cerca de Sanji. El cocinero se retiró inmediatamente, aunque parte del gas ya había entrado en sus pulmones. Sanji tosió mientras su mundo comenzaba a cambiar y empezaba a sentir sueño. Van Augur aprovechó la oportunidad para dispararle varias veces, pero otro rubio apareció y bloqueó los ataques. Sabo giró su tubo en la mano, desviando las balas con facilidad, antes de saltar hacia el francotirador. Van Augur se teletransportó rápidamente, solo para que un tubo de metal, entre todas las cosas, se le acercara a una velocidad vertiginosa. El francotirador logró esquivar el tubo de metal mientras este se hundía en el suelo, casi enterrándose por completo. Sabo percibió dónde se había teletransportado y atacó de inmediato. Pero, por desgracia, el revolucionario falló. Sabo chasqueó la lengua, frustrado. Solo entonces Van Augur comprendió por qué Burgess estaba en tan mala posición. Reunió a todo el grupo antes de teletransportarse de nuevo. Jin, cuidado. Gritó Sabo, ya que tenía mejor Haki que todos ellos y leyó las intenciones de Van Augur. El francotirador se teletransportó, apareciendo justo frente al hombre demonio, agarrándolo por el hombro y teletransportándose. Apareció justo sobre el mar, antes de dejar caer al usuario de Zoan. ¿Qué? Jin tardó demasiado en reaccionar al caer del cielo. Para cuando vio el mar y estaba a punto de usar a Geppo para salir, el francotirador le había lanzado una bomba sobre todo eso. Y auge. Se produjo una gran explosión, y más que los daños, la onda expansiva arrojó a Jin al mar abierto. ¡Oh, mierda! Jin solo pudo maldecir mientras el mar comenzaba a ahogarlo. Van Augur no regresó de inmediato, sino que se teletransportó un poco para recuperar el aliento. Usar demasiado su fruta del diablo estaba agotando su resistencia. Necesitaba actuar con rapidez si quería ser útil. Cuando Van Augur regresó, el resto de sus enemigos estaban atacando a Burgess, el hombre más grande había renunciado a correr y en su lugar se había hecho un ovillo con armamento Haki cubriendo su cuerpo. ¿A dónde llevaste a Jin? Preguntó Sanji, pisoteando al hombre con su pierna en llamas. Primero sométanlo y después hagan preguntas, dijo Sabo, pisoteando con armamento avanzado y usando destrucción interna con cada golpe. Kobe, por otro lado, observaba con las garras desenvainadas, con la nariz y las orejas en constante movimiento. Puede que no tuviera Haki de observación, pero sus sentidos siempre estaban alerta y, en esta difícil situación, estaba muy cerca de liberar su potencial oculto.
Van Augur se movió, apareció justo encima del grupo y dejó caer un montón de explosivos antes de teletransportarse. Sanji fue el primero en reaccionar, levantando los pies mientras una descarga de llamas consumía los explosivos hacia arriba mientras explotaban. Aún así, el grupo se separó cuando Sabo y Koby retrocedieron y Burgess aprovechó ese momento para golpear a Sanji y abrazarlo con fuerza. ¿Qué? Suéltame. Gruñó Sanji. Solo acepto abrazos de mujeres. Tienes que conformarte conmigo, pez gordo, resopló Burgess mientras intentaba envolver al pirata en un abrazo de oso que le aplastara los huesos con su fuerza. El exoesqueleto que rodeaba el cuerpo de Sanji comenzó a agrietarse mientras el hombre rugía de dolor. Bien, tú lo pediste. Parrilla de pieza completa. Y el cuerpo de Sanji explotó en una ráfaga de llamas ardientes que ardieron mucho más rápido debido a sus poderes de velocidad, que la aumentaban. ¡Ay, joder! Burgess lo soltó con la mitad del cuerpo cubierto de quemaduras de tercer grado, mientras Sabo lo atacaba con su pipa, atento al francotirador. Van Augur apareció nuevamente, esta vez con su arma desenvainada y justo encima de la ubicación de Koby, ya que era el otro objetivo que no tenía aquí. Pero el segundo al mando del ejército revolucionario ya se había anticipado a esto. Koby, Usopp ahora. Gritó Sabo. Y el francotirador, que estaba a punto de disparar su enorme rifle en la parte posterior de la cabeza de Koby para asestarle un golpe letal, se quedó atónito cuando una granada de destello lo golpeó directamente en la cara desde algún lugar. La granada cegadora fue mucho más pequeña, pero explotó con suficiente ruido y luz como para pillar desprevenido al francotirador. Al mismo tiempo, del cuerpo de Koby salieron disparadas decenas, si no cientos, de pequeñas púas de hueso en todas direcciones. Van Augur apretó el gatillo por instinto y falló debido a la granada cegadora. El francotirador tenía múltiples púas mortales clavadas en el cuerpo. Más de una docena lo atravesaron, y una incluso le atravesó el ojo. ¡Ah! ¿Por qué? Pero el francotirador de los piratas de Barba Negra no tuvo tiempo de maldecir, pues Sanji volvió a atacar. Diable Jambe. Con Kase. Una descarga de llamas y una patada impactaron en la espalda del francotirador, que fue lanzado de frente al suelo. El francotirador sintió que su energía se escapaba debido a los zapatos de piedra marina que usaba Sanji. Codazo de hado. Burgess, que vio a Van Augur en una mala posición, estaba a punto de atacar al chef para quitárselo de encima cuando de repente sintió que su mundo se ralentizaba. Burgess se quedó atónito y supo que estaba jodido. Sabo y el resto notaron al gran pirata que corría a un ritmo que avergonzaría a una tortuga. Bien hecho, Sparky. Gritó Sanji cuando el cuerpo de Sparky se hizo visible al apagar su reloj de invisibilidad. El primer oficial de los piratas del sombrero de paja parecía bastante golpeado, y 3 de sus brazos tenían grandes moretones azules, pero el mono más pequeño seguía listo para la pelea. ¿Estás bien? Bibiley respondió, entonces Sparky asintió rígidamente a Sanji, y el cocinero asintió de vuelta. Sanji luego clavó su otra pierna directamente en la parte posterior de la cabeza de Van Augur, estrellando la cabeza del francotirador contra el suelo en un desastre de sangre y materia gris, matando al pirata. Al mismo tiempo, Koby extendió la espada de su brazo y decapitó la cabeza del pirata más grande de un solo corte. Ninguno de los dos lo dudó, lo cual sorprendió un poco a Sabo, pero claro, los sombrero de paja habían visto lo crueles que podían ser algunos piratas en la isla Nanimonai, base G3, habían madurado y ya no eran ingenuos. Sabían que algunos enemigos eran demasiado peligrosos para mantenerlos con vida, aunque también sabían que no debían cruzar la línea. Esa era la razón de las muertes rápidas. Usopp también se tomó el tiempo de saltar del hombro de Koby y volvió a su tamaño normal, pues ser más pequeño que una hormiga todo el tiempo estaba agotando su resistencia. Sanji, Koby e incluso Sparky se relajaron visiblemente después de que los dos piratas terminaran. Puede que hubieran crecido, pero aún eran nuevos en todo aquello. Sabo tuvo poco tiempo para pensar en la situación cuando una gran descarga de oscuridad y fuego explotó desde donde Ace estaba luchando contra Barba Negra. Sanji, Sparky, Usopp y vayan a ver si Zoro y Kuina necesitan ayuda. Sabo dijo. Iré a ver si Ace y los 3 asintieron, antes de que Koby preguntara. ¿Pero dónde está Jin? 288 Kuina y Zoro desenvainaron sus armas mientras observaban a sus enemigos. Ambos cuerpos presentaban múltiples heridas, pequeñas y grandes, con sangre cubriendo sus ropas. Y aún así, los dos piratas del sombrero de paja resistieron con firmeza el desafío. Laphite y Shiryu eran sus oponentes.
Y a diferencia de ellos, estaban prácticamente ilesos, quizás un poco sin aliento. Eclipsaban a Zoro y Kuina tanto en experiencia como en habilidad. Pero aún así, Kuina y Zoro representaban algo más que un simple desafío. Zoro sacó sus 3 espadas y le sonrió a Shiryu. ¿Sabes? Para ser un ex-marine, eres muy hábil con la espada. Shiryu dio una calada a su cigarro. Bueno, me enorgullezco de mi habilidad con la espada, dijo, apoyando su espada Ryu en su hombro. Pero debo decir, cazador de piratas, que para ser un niño, tus habilidades también son bastante buenas. Luego asintió a Kuina. Y lo mismo puede decirse de la señorita. La respuesta de Kuina fue un breve asentimiento, pero se podía ver el fantasma de una sonrisa en su rostro. Lafitte rió entre dientes, divertido. Es casi triste que tengamos que enfrentarnos, dijo, apoyándose en su bastón, que ahora lucía un cambio notable. La parte inferior del bastón era una hoja fina, lo que le daba el aspecto de un estoque de forma extraña. La espada también era de buena calidad, sin duda una espada con nombre. Pero, por desgracia, las cosas están así. Kuina resopló. Dilo después de que te borres esa sonrisa sedienta de sangre de la cara. Dijo. Eres bastante bueno con tus palabras, pero apestas a sed de sangre. La respuesta de Lafitte fue reírse de nuevo, antes de que su sonrisa se extendiera para reflejar su demonio interior. Ustedes siempre fueron nuestros objetivos, alguien pagó un dineral para matarlos, escoria, sonrió. Y les prometo una cosa. La muerte será la menor de sus preocupaciones cuando termine con ustedes. Aún no hemos saldado la deuda por matar a nuestro doctor. Mierda, resopló Zoro mientras se agachaba. Solo quieres matar, al menos no intentes justificarlo con un hombre muerto. La sonrisa de Lafitte se ensanchó antes de saltar de su sitio, con las alas desplegadas, acelerando para enfrentarse a Zoro. Lafitte usó su propia espada, la espada ropera de caña, que era como una cuchilla oculta en el bastón que llevaba consigo. El espadachín de 3 hojas paró el golpe, hundiendo los pies en el suelo. Chispas y llamas surgieron cuando Lafitte y Zoro cruzaron sus espadas, ambas cubiertas de haki. Un cráter se formó bajo sus pies por el ataque, pero Zoro resistió. Con el rabillo del ojo, Zoro pudo ver a Kuina enfrentándose a Shiryu, ella no lo estaba haciendo mejor que él, pero Zoro tenía su propia batalla de la que preocuparse. Lafitte se movía con rapidez, usando sus piernas y alas para atacar junto con su estoque de bastón. Con el haki de armamento, cualquier cosa podía convertirse en un arma letal. Y con sus ágiles movimientos, Zoro siempre estaba a la defensiva. El espadachín de pelo verde estaba acostumbrado a luchar contra especialistas en patadas como Sanji. Pero Lafitte era otro caso. Usaba cada parte de su cuerpo como arma. Pero Zoro no tenía miedo de eso, con sus 3 espadas combatió sus ataques. Zoro esperó y finalmente encontró su oportunidad cuando Lafitte bajó la guardia. O al menos lo intentó, pues Lafitte había demostrado su habilidad al desviar fácilmente el golpe de Zoro, e incluso le asestó una patada en la cara, enviando al espadachín contra los árboles. Lafitte había leído la intención de Zoro con su haki, el espadachín de 3 hojas fue el que quedó sorprendido. Con la nariz rota, Zoro se apartó de los escombros y miró fijamente a su oponente. Aunque Zoro sabía que el haki de observación de Lafitte era mejor, no sería por mucho tiempo. La constante amenaza que lo acechaba le estaba ayudando mucho a crecer. Y con cada instante que pasaba, Zoro se fortalecía. Aunque no le gustaba tener la nariz rota, clavó una de sus espadas en el suelo y se la agarró. Y con una mueca de dolor, la volvió a colocar en su lugar. El espadachín resopló un poco de sangre por la nariz antes de recoger su espada. Mientras tanto, el pirata Barba Negra lo observaba con curiosidad. Con solo el breve intercambio, Zoro intuyó que su oponente ocultaba algo. Lafitte fue el primero en romper el silencio. ¿Sabes? He estado en Grand Line casi la mitad de mi vida. Pero eres el primero que he visto usando 3 espadas, una elección peculiar. Dijo, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Cómo puedes hablar con una espada en la boca? Es extraño, muy extraño. Pero claro, me da igual, he matado a oponentes mucho más fuertes y extraños que tú. Y tú no serías la excepción. Esta es una batalla con espadas, y mientras uno de nosotros siga vivo, esta batalla no ha terminado. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. No se acobardaba ante la lucha. Con sus espadas prendiéndose en las llamas verdes y desatando su haki del conquistador, estaba listo para desatar el infierno sobre su oponente. Así que prepárense para morir.
Lafitte tenía una expresión indescifrable en el rostro, y Zoro se preparó para moverse. Pero, de repente, el haki de observación de Zoro se activó. Zoro, cuidado. El espadachín de 3 filos siguió rápidamente el consejo y usó sus 2 espadas para contrarrestar al espadachín que lo había atacado. Shiryu le sonrió directamente con su espada. Ambos se enfrascaron en una lucha de poder con sus espadas. Pareces interesante, dijo el exmarine. Un conquistador entre este molesto grupo de piratas. Hace tiempo que no doy caza a uno de ustedes. Esbozó una sonrisa sedienta de sangre que le provocó escalofríos a Zoro. ¿Qué demonios le pasa a este tipo y? Se preguntó Zoro. Es peligroso, tendré que acabar con él antes de que se convierta en una amenaza para la tripulación. Las llamas explotaron desde la espada de Zoro, atacando al exmarine desde un costado, pero en lugar de luchar, Shiryu retrocedió al lado de Lafitte. 289 Oye, yo me encargaré del niño, le dijo Shiryu a su camarada. Tú encárgate de la señorita. Shiryu dio otra calada a su cigarro antes de tirarlo. Luego le sonrió a Zoro mientras su sed de sangre se intensificaba. Veamos de qué estás hecho, niño. Con eso, Shiryu se alejó de su posición, volviendo a cruzar espadas con Zoro. Un estallido sónico se escuchó al chocar sus espadas, y ambos usaron haki de armamento para cubrirlas. Un fuego verde brotó de las espadas de Zoro, pero Shiryu las atravesó sin pestañear. Su espada brilló al rojo vivo por la sed de sangre y el haki mientras perseguía al espadachín de cabello verde. Lafitte se quedó allí parado unos instantes. No tengo nada que decir al respecto, murmuró para sí mismo antes de mirar a Kuina. La usuaria de hielo también parecía algo molesta por la situación. Lafitte se encogió de hombros. Terminemos con esto de una vez, de todas formas, tengo que volver al lado del capitán. Kuina lo miró, pero asintió. Esperaba un desafío, pero por ahora tienes que conformarte. Lafitte se desvaneció y apareció justo frente a Kuina, entrelazando espadas con ella. El choque creó un estallido sónico, y el suelo bajo Kuina formó un cráter. Las rodillas de Kuina casi se doblaron por la presión. Casi. Ten cuidado, pequeña, o podría hacerte dormir eternamente. Kuina encendió su aura, y la temperatura a su alrededor bajó unos grados. ¿Sabes? He criticado a algunos tipos que usan niña y dormir en la misma frase. Esperaba algo mejor de ti, dijo con fingida decepción. Y Lafitte sintió que su frente se contraía, antes de que sus labios rojos se abrieran en una sonrisa. Voy a disfrutar destrozándote. Con eso, le dio una patada, pero la chica la bloqueó con la mano libre. Y aunque evitó el daño, el ataque la lanzó por los aires. Lafitte siguió adelante con sus ataques, dándole a Kuina poco tiempo para recuperarse, pero no importó. Lafitte atacó, pero Kuina contraatacó. El pirata Barbanegra se movía con una velocidad extrema, su forma era casi invisible para cualquiera, pero Kuina lo siguió. Aunque apenas pudo. Durante un rato, se enzarzaron en un duelo mortal de espadas antes de que Lafitte encontrara una oportunidad y lanzara a Kuina al cielo. Con las alas extendidas desde la espalda, Lafitte la siguió hacia el cielo, entablando una batalla de espadas en el aire. Como era de esperar, Kuina podía luchar fácilmente en el aire con su gepo y presentar una buena batalla contra el pirata Barbanegra. A medida que avanzaba la batalla, se hizo evidente quién era mejor de las dos. Aunque Kuina estaba constantemente a la defensiva, aún lograba mantener el ritmo. Y eso con Lafitte conteniéndose. Ella no era como su capitán. Pero veía claramente que Lafitte se traía algo entre manos y que debía tener cuidado. Tanto en haki como en experiencia, Lafitte era superior a Kuina, pero al pirata de Barbanegra le costaba terminar la pelea. No a menos que demostrara su habilidad. Pero el pirata de Barbanegra quería reservarla para más adelante, para ayudar a su capitán. Kuina sonrió para sus adentros. Todas las peleas contra Luffy y sus hermanos estaban dando frutos. Tanto Zoro como ella solo tenían acceso al haki de armamento hacía una semana. Pero gracias al intenso entrenamiento, lograron desbloquear el color de la observación. Y aunque no estaba al nivel de Lafitte ni de ninguna de las otras luchadoras experimentadas, lo compensaba con su velocidad. Con Sanji, se había esforzado mucho por lograr la velocidad. Y ahora estaba dando sus frutos. Tan solo por el breve enfrentamiento, pudo sentir que Lafitte era un oponente mucho más problemático, a diferencia de Shiryu. Kuina sabía que no podía derrotarlo, al menos no sola. Zoro, podría necesitar tu ayuda con esto, pensó para sus adentros. Mientras esto sucedía, Zoro y Shiryu estaban librando su propia batalla.
Sus siluetas se difuminaban en el bosque, con una figura roja y verde chocando de vez en cuando. Cada vez que chocaban, creaban explosiones sónicas, y los árboles a su alrededor eran arrancados o reducidos a cenizas debido a la lucha. El suelo se quebró en pedazos y la tierra retumbó con cada choque. Fue una lucha de proporciones épicas. Si bien la lucha de Kuina y Lafitte fue rápida y hábil, su lucha fue destructiva y salvaje. No eres malo, chico. Rió Shiryu, blandiendo su espada como una fiera. Su hoja brillaba con sed de sangre mientras las chispas pasaban a su lado. Normalmente no me gusta mucho pelear, pero tú, Zoro, eres un digno oponente. Shiryu sonrió para sus adentros. Anhelaba una pelea como esta. Una pelea contra alguien tan salvaje como él. Cuando Sankamael le ofreció la libertad, decidió no volver jamás a la marina. Y cuando Teach le ofreció un puesto en la tripulación, al principio se mostró reticente. Pero cuando el hombre demostró su habilidad para usar más de una fruta del diablo, Shiryu se unió a él. Ese tipo de hombre se dedicaba a desafiar al mundo. Y desafiarlo significaba tener muchas oportunidades para probar su espada, así que se unió. Shiryu no se arrepentía de nada. De hecho, estaba emocionado. A diferencia de los demás miembros de la tripulación, no le importaba quién muriera, siempre y cuando tuviera una buena pelea. Claro que valoraba su vida. Esa era también la razón por la que luchaba solo contra el joven pirata. Los demás eran demasiado fuertes para él. Tras años en prisión, su habilidad con la espada se había debilitado. Ya no estaba al nivel de antes. Le tomaría unos meses más recuperar su fuerza anterior y mejorar a partir de ahí. Pero a Shiryu no le importaba. Después de lidiar con el mocoso peliverde, se largaría de la isla. Shiryu no era tonto. Sabía que los piratas de Barba Negra estaban jodidos. Y no le importaría echarlos a los cimientos si pudiera vivir. Shiryu sonrió con sed de sangre, su espada rezumaba instinto asesino. Muéstrame de qué estás hecho, chico. Dijo. Estilo de espada sangrienta. Colmillo sangrante. Un corte de espada con energía roja pura y brillante salió disparado de su espada hacia el usuario del estilo de 3 espadas. Zoro paró su ataque con sus 3 espadas, hundiendo sus talones en el suelo antes de cortar con el espadazo solo con puro poder. Shiryu sonrió ampliamente. Impresionante. El espadachín de cabello verde jadeaba, pero también tenía una sonrisa en el rostro. Le temblaban las manos al contrarrestar el simple corte de espada. Esa era la diferencia de poder entre ambos. En sus manos, Sandai Kitetsu tarareaba junto con Akairito no Zarashi. Solo Yubashiri, que tenía en la boca, permanecía tranquilo. Pero incluso entonces, podía sentir las emociones de su espada. Ansiaban luchar. Ansiaban ganar. Y Zoro se aseguraría de ello. Shiryu atacó de nuevo, y Zoro contraatacó. Sus espadas lanzaban chispas a su alrededor mientras luchaban. Y aunque el espadachín de cabello verde era capaz de bloquear cualquier ataque fuerte, aún aparecían pequeñas heridas en su cuerpo. Shiryu por otra parte estaba bastante bien. A Zoro le dolía el cuerpo, y mantener el ritmo de Shiryu era difícil. Y a diferencia de Lafitte, era un oponente mucho más fácil de combatir. Pero aún así, no era tan fácil como parecía. Esa era otra razón para luchar. De los dos, Lafitte era más fuerte. Mucho más fuerte. Zoro sospechaba que Lafitte ocultaba su verdadero poder, si era así, necesitaba ayudar a Kuina. Pero primero necesitaba ocuparse de él. 290 Shiryu era fuerte, y durante mucho tiempo, Zoro ansiaba luchar contra un espadachín puro. Y Shiryu no lo decepcionó. El exmarine era muy hábil con la espada. En cuanto a habilidades, haki y poder, Shiryu lo superaba en todos ellos. Pero a Zoro no le importó. Le gustaba el desafío. Si esto hubiera sido hace una semana, no habría podido enfrentarse al espadachín. Shiryu era fuerte, más que fuerte. Con solo el haki de armamento, no podría luchar contra él. Tras una semana de entrenamiento, logró desbloquear su haki de observación. Aún no lo dominaba por completo, pero le fue muy útil contra Shiryu. Lo que le faltaba en haki lo compensaba con su velocidad y sus llamas. Pero incluso así, Shiryu era capaz de reducir sus llamas únicamente con su habilidad con la espada. La pelea continuó, Zoro recibió más heridas en su cuerpo mientras que solo pudo asestarle algunas heridas superficiales a su oponente. Pero incluso con las heridas, Zoro luchó con fuerza. Si bien no era tan bueno usando retorno de vida como los demás miembros de la tripulación, logró cortar los receptores de dolor alrededor de la herida. También logró detener la hemorragia.
Esta era la única razón por la que seguía luchando. Sus pulmones ardían de cansancio y la fatiga lo llevaba al límite. Pero Zoro no se rendía. Shiryu era mejor que él, admitió Zoro. Pero no por mucho tiempo. Tenía que vencerlo. Y lo vencería. Zoro apretó los dientes al avanzar con un ataque cruzado, pero Shiryu lo bloqueó con la suya. La espada del exmarine brillaba en rojo y negro con Aki y poder, mientras que la suya ardía con llamas verdes. ¿Sabes? Esto lleva ya demasiado tiempo. Debo decir que te has ganado mi respeto, cazador de piratas, dijo Shiryu, retrocediendo mientras su aura roja se encendía a su alrededor. Acabemos con esto. Zoro sonrió. Dices lo que pienso. Aceptó, apartando a Shiryu de encima mientras atacaba con Akaito Uno Zarashi y Sandai Kitetsu. Con Yubashiri en la boca, cargó hacia adelante con una furia de golpes y cortes. Shiryu también atacó con su espada, Ryu, bloqueando cada golpe y contrarrestándolos. Sus movimientos se volvieron borrosos. Ambos usaban Aki de armamento para potenciar sus golpes. Mientras Zoro usaba sus llamas verdes, el ataque de Shiryu se vio potenciado por su propia forma sedienta de sangre. Fue una batalla entre rojo y verde. Ambas formas recorrieron el paisaje mientras luchaban. Shiryu bloqueó uno de los golpes de Zoro antes de patear al espadachín peliverde. Zoro llegó un segundo tarde y salió despedido por los aires. Shiryu lo persiguió usando su propio gepo. Después de todo, era un exmarine. Zoro retrocedió, deteniéndose en el aire y, usando el aire como plataforma con gepo, se lanzó hacia adelante. Luffy se habría sentido orgulloso de haberlo visto. Estilo de 3 espadas. Onigiri llameante. Rugió Zoro mientras se lanzaba hacia adelante con sus 3 espadas cubiertas de llamas verdes junto con Aki. Shiryu interpretó la intención de su oponente con su Aki y detuvo el golpe de frente con su propia espada. El exmarine convertido en pirata sonrió ante el desafío, respondiendo al ataque de Zoro con Aki y sed de sangre. Ambos ataques chocaron, creando una onda expansiva mientras ambos luchadores luchaban por la superioridad. A lo largo de los años, Shiryu había luchado contra muchos oponentes debido a su rol como carcelero jefe. Y debía admitir que Zoro era uno de los oponentes más impredecibles a los que se había enfrentado. Su Aki de observación tenía dificultades para detectar los ataques de Zoro, ya que éste, la mayor parte del tiempo, se movía por instinto salvaje. Era como una bestia salvaje con sus 3 espadas y Shiryu estaba impresionado. Vaya, la verdad es que lo estaba pasando mal con el chico. Pero no importaba. Él era el superior aquí. Eres bueno, pero no estás a mi nivel, chico. Gritó Shiryu, empujando a Zoro hacia atrás, antes de lanzar su ataque. Estilo espada de sangre. Reflejo rojo. Zoro se sorprendió al ver cómo las llamas de su propio golpe se reflejaban por completo en él. Se produjo una gran explosión, cubierta de humo, mientras Zoro salía despedido hacia atrás. Shiryu siguió adelante con su propio gepo, con la intención de poner fin a la pelea. Zoro sintió su Aki de observación advirtiéndole desde una milla de distancia de lo que estaba a punto de suceder. Ya veía cómo su cuerpo se partía en 2 si no se movía. Tenía que moverse. Tenía que moverse. Maldita sea. Las cosas se ralentizaron para el espadachín de cabello verde. Le dolía el cuerpo por todas las heridas acumuladas, pero su voluntad no se quebró. No se rendiría. Necesitaba poder. Necesitaba poder para cumplir sus sueños y ayudar a sus amigos. Sus 3 espadas respondieron a su voluntad, y Akaito Uno Zarashi fue el primero en hacerlo. El poder en su interior ardía como el sol y comenzó a atraer su Aki. Zoro se quedó con los ojos abiertos mientras su brazo derecho se encogía debido a que no Zarashi había sacado su Aki y empezó a sentirse débil. La espada le decía que confiara en ella, y por un instante Zoro dudó, antes de confiar plenamente en ella. Zoro, cuyo cuerpo volaba de regreso, rodó repentinamente hacia atrás antes de usar el aire como una onda para lanzarse hacia adelante. Aún no he terminado. Rugió, desatando inconscientemente su Aki del conquistador, mientras los músculos de sus brazos se tensaban. Shiryu se quedó boquiabierto al ver aparecer un ogro verde de la espalda de Zoro. Parpadeó y desapareció, como si fuera una ilusión, pero era más que eso. El exmarine lo sabía. Shiryu apretó los dientes, estilo de espada de sangre. 1000 lluvias. Estilo de 3 espadas. Rengoku Onigiri. El Aki que no Zarashi contuvo se convirtió rápidamente en llamas verdes. Llamas tan calientes como el sol.
Sus 3 espadas atraparon las llamas verdes antes de formar una fina capa de llamas sobre ellas, junto con la negrura del armamento. Parecían luces de neón verdes mientras Zoro surcaba el aire, acercándose a Shiryu. El propio ataque de Shiryu creó una aura roja peligrosa a su alrededor y ambos luchadores se encontraron en el medio. Una gran explosión de llamas y Aki se produjo al chocar ambos ataques. La onda expansiva vibró por toda la isla. Árboles fueron arrancados de raíz y quemados, y gran parte de la masa terrestre se desplazó. Sus ataques tuvieron efectos devastadores en los alrededores. Ambos luchadores aterrizaron en lados opuestos. Zoro lucía una herida visible en el hombro izquierdo que se extendía hasta el torso derecho, y cayó sobre una rodilla. La sangre manaba a borbotones de la herida reciente, y su rostro tenía una expresión indescifrable. Del otro lado, Shiryu hizo una mueca al ver que la espada se le caía de la mano. Una mirada de incredulidad se dibujó en su rostro. Tenía una gran herida en forma de que se extendía desde el pecho hasta la espalda. Tosió sangre mientras su cuerpo se deshacía en pedazos, con sus entrañas cayendo al suelo, formando un charco de sangre debajo. Incluso tenía la cabeza partida por la mitad. Zoro no dijo nada. Solo tuvo tiempo de envainar sus espadas antes de que las llamas verdes que lo rodeaban se extinguieran y cayera al suelo. Inconsciente. Solo lamentaba no haber podido ayudar a Kuina en su propia lucha. Pero Zoro confiaba en sus compañeros. Con eso, la oscuridad se apoderó del vicecapitán anónimo de los piratas del sombrero de paja. N/A. He hecho algunos cambios a las habilidades de Lafitte. Y, sinceramente, puede que algunos no estén de acuerdo con cómo escribí el escalado de poder para la pelea, pero lo entiendo. Siempre vi a Shiryu más débil que personajes como King y Queen. Lo veía al nivel de Doflamingo, o quizás, exagerando, al de Jack. ¿Por qué? Porque decidió comer una fruta que es literalmente inútil si tienes tecnología germa. La fruta de la invisibilidad, ¿en serio? Para un espadachín, comerla fue algo cobarde. Shiryu también estuvo preso aquí durante unos años, por lo que no estaba en su mejor momento. Y esto es antes del salto temporal. En el canon estoy seguro de que Shiryu pudo ganar fuerza luchando contra los piratas de Barba Blanca en las guerras territoriales. Pero incluso así, no creo que Shiryu sea un villano. El Zoro actual debería preocuparse. Claro que podría asestarle algunos golpes. Gracias a su invisibilidad, pero nada más. E incluso Apoo fue capaz de dañar a Luffy cuando fue tomado por sorpresa en Wano. Pero el hombre del brazo largo no es tan fuerte. Además, a mi hombre le dio un golpe la cabra Garp. Así que sí. Por otro lado, a Lafitte personalmente lo considero fuerte. ¿Por qué? Puede que no tenga un Haki muy potente, pero debería tener cierta habilidad y fuerza. El hombre literalmente pasó por la reunión de los 7 señores de la guerra. E incluso logró pasar desapercibido por un rato. A veces, la voluntad de las personas de luchar habla más de sus capacidades. Por eso lo hice más fuerte que Shiryu. Como era un pirata activo y no estuvo encarcelado como Shiryu por un tiempo indeterminado, con su edad, debería estar al menos en su mejor momento. Se podría decir que Shiryu es más fuerte que Lafitte, ya que Lafitte es el 5º capitán del Titanic y Shiryu el 2º. Pero esa lógica tampoco se sostiene. Kuzan es el 10º capitán del Titanic y, sin duda, uno de los tripulantes más fuertes de los piratas de Barba Negra, si no el más fuerte. Así que esa es mi razón personal por la que hice uno más fuerte que el otro. Espero que esto lo aclare. De todos modos, ¿dónde está Jin? Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.